Hola queridos amigos, les damos la bienvenida a este su programa No tengas miedo. Hoy quiero iniciar este programa leyendo este siguiente texto bíblico que dice así. Está en Mateo 24:45 y dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el mal siervo, aquel, se dice en su corazón, mi señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros, y come y bebe con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe. Le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Muchas veces cuando escuchamos hablar acerca de los últimos tiempos, algunas personas dicen, nadie sabe el día ni la hora y sencillamente siguen su vida común y corriente pensando en que como no se sabe el día ni la hora, pues no hay que prepararse. Pues creo que eso nos dice todo lo contrario y es que hay que estar preparados como si el día y la hora fuera hoy mismo. Por esta razón, hoy en No tengas miedo, les hablaremos acerca de cuál será el primer paso para ser apóstoles de los últimos tiempos. Y hemos invitado a Henry Gómez, él es misionero católico, escritor e investigador de apologética y últimos tiempos. Gracias, Henry, por estar en este programa No tengas miedo. A ti, Anita, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que están viendo este programa, pues mi más cordial saludo y que obviamente pues el Señor nos ilumine, el Espíritu Santo pues nos siga guiando en estos tiempos tan propicios para acercarnos más a Dios y tan propicios para buscar la santidad. ¿Te ha pasado, Henry, tú que eres experto pues en este tema en la parte investigativa y también de formación? ¿Te ha pasado que cuando hablas de últimos tiempos la gente te dice nadie sabe el día ni la hora, así que mejor no hablemos de este tema? Y si te ha pasado, ¿qué Sí, piensas referente a este argumento? claro, eso me los encuentro muy frecuentemente, aquellas personas que quieren ignorar la realidad, quieren ser indiferentes a todo lo que pues nos dejó nuestro Señor Jesucristo y a todas las profecías y también pues los mensajes que nos ha dejado la Santísima Virgen María. ¿Y qué pienso yo de esto? Pues lo que pasaba en el tiempo de Noé, cuando el Señor manda a Noé que construya el arca y muchos se burlaban de Noé porque decían, ¿cómo vas a creer que va a haber aquí un diluvio y cómo crees que se va a inundar todo esto? Eso es imposible. Se burlaban y se reían de él, pero llegó el día, llegó la hora y se armó el gran diluvio y se inundó toda la tierra. Entonces, eso es lo que yo pienso de aquellas personas que quieren ignorar en este momento los designios de Dios, los llamados de Dios, porque realmente todo lo que estamos viviendo en este momento son llamados de Dios para una conversión, para un cambio de vida. Y nosotros no podemos ser indiferentes a este llamado tan fuerte que nos está haciendo el Señor. Y sí, como tú lo dices, mucha gente eh, quiere como pasar desapercibido esto o todo lo que le pasa en el día y quiere disfrutar de la vida. Dice, no, 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 eso el Señor dice que no sabemos ni el día ni la hora y hay que disfrutar y hay que tomar y hay que, bueno, darle gusto a los placeres de la carne. Eso en el último momento, me han dicho algunos, en el último momento yo me arrepiento porque el Señor es muy, muy misericordioso, entonces simplemente le pido perdón al Señor, me echo la bendición y listo. Y creo que con eso quedo ya salvado, creo que con eso ya quedo justificado. Me han dicho
algunos. Entonces uno lee pues lo que acabas de leer y también pues lo que dice muchas veces el Señor en la Biblia, necios, aquellos que piensan así, no saben que hoy vendré a pedirles cuenta de su vida, no saben que hoy vendré, como dice el Señor, vendré como el ladrón a medianoche y vendrá y nos va a venir a pedir cuentas. Y si no estamos preparados y si no nos hemos portado bien, pues van a venir obviamente pues las postrimerías del ser humano, que son juicio, muerte, y infierno, purgatorio o gloria. Ya depende de cada quien cómo se haya portado y cómo haya vivido en este mundo, en esta vida, porque vivimos decía Santa Teresita del Niño Jesús, vivimos un momento, un instante en medio de dos eternidades. Ya escogeremos si queremos vivir en la eternidad del infierno o la eternidad del cielo. Pero eso lo elegimos y eso nos lo labramos acá en la tierra. Y tenemos todas las ayudas y tenemos obviamente pues la gracia de nuestro Señor Jesús para llegar al cielo. Pero si no queremos aprovecharla, si no queremos irnos por ese camino, somos nosotros los que renunciamos a esa felicidad eterna por creer que la felicidad placentera o la felicidad que ofrece este mundo pues es más importante que la vida eterna. Entonces, eso es lo que yo le digo a las personas cuando piensan de esta manera. Lo que dice el Eclesiástico 7:36. Piensa en tus postrimerías y nunca pecarás. Recuerda que al otro lado está la eternidad y una eternidad que nos la labramos nosotros desde acá, desde la tierra. Entonces, por eso es tan importante pues formarnos, estudiar, aprender, leer la palabra de Dios, conocer las profecías, conocer los mensajes de la Santísima Virgen María, para estar alertas, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y tenemos que vivir al máximo todos los días como si fuera el último día de nuestras vidas. Así es. Y bueno, queridos amigos, queremos que ustedes estén pendientes de este programa hasta el final, porque aparte de hablarles de este primer paso para ser apóstoles de los últimos tiempos, les vamos a decir cómo este primer paso se convierte en la herramienta necesaria para poder enfrentar lo que se nos avecina, que es prácticamente este reinado del anticristo y este tiempo de tribulación que está por venir. Henry, bueno, también quiero recordarles, si aún no han realizado la suscripción a este canal, que se suscriban y activen la campanita para que de esta forma les lleguen todas las notificaciones de nuevos contenidos de este programa. Henry, ¿qué significa ser apóstoles de los últimos tiempos? Apóstoles de los últimos tiempos viene pues del llamado que hace la Santísima Virgen María en sus apariciones. Ella llama a conformar un ejército obviamente pues que cumpla los 10 mandamientos, que cumpla los mandamientos de Jesucristo, un ejército que viva plenamente los sacramentos. ¿Qué es entonces apóstoles de los últimos tiempos? Es vivir tal y como nos lo ha dicho el Señor en su palabra, pues vivir el bautismo, vivir realmente como hijos de Dios. Eso es ser apóstoles de los últimos tiempos. Ser guerreros, pero guerreros que están preparados, formados para enfrentarse a todos los acontecimientos que vivimos a diario. Acontecimientos, obviamente, pues, tanto físicos como espirituales. Aunque San Pablo dirá por allá en Efesios 6:10 que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra principados y potestades, básicamente contra demonios. Es nuestra lucha, nuestra batalla. Y para librar esa batalla, pues tenemos que estar preparados, tenemos que formarnos, tenemos que tener nuestra alma, obviamente, pues llena de Dios, para poder enfrentarnos en nombre de Dios a todos esos enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Henry, este es un llamado especial para todos los hijos de Dios, sin importar la religión. Es un llamado, sí, para todos los hijos de Dios. Obviamente que importa la religión,
porque Jesucristo fundó una iglesia, Mateo 16, 18, donde funda su iglesia, y dirá también San Pablo, Efesios 5, 25, que Cristo se entregó por su iglesia, o sea que Dios dio todo por su iglesia, que somos nosotros, los bautizados. Entonces, sí es importante la iglesia. La iglesia es la comunidad que Dios ha fundado para que Él se manifieste, y también la ha dado para que nosotros la cuidemos y para que nosotros demos testimonio en su iglesia. Entonces, claro que sí, habla también de su iglesia, habla de ese grupo importante para Él, por el cual Él ha dado la vida y por el cual obviamente pues formó también a los 12 apóstoles para que llevaran el mensaje a todos los lugares, a todos los rincones de la tierra. Y por eso nos invita, nos dice el Señor, que vayamos bautizando, que vayamos obviamente proclamando su nombre, su palabra, y lo dice ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre de la Santísima Trinidad. Entonces, por eso es tan importante la Iglesia Católica, la única y verdadera iglesia que Cristo ha fundado desde siempre. Mateo 16, 18, que la fundó en la cabeza de San Pedro, del primer papa, de nuestro primer papa. Entonces, por eso es tan importante la iglesia. Y más adelante dirá el Señor, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque pues pesa sobre la iglesia de Cristo, pesa la promesa de Cristo, y es la que ha estado siempre en pie durante casi estos 2000 años, años de existencia. Y usted se pone a buscar en la historia, usted mira toda la historia de la humanidad desde la fundación de la iglesia en San Pedro, y se va a dar cuenta que la iglesia ha sido la iglesia católica, perdón, ha sido la iglesia más perseguida, más atacada, y esta es la iglesia de los santos, la iglesia de los mártires, de los consagrados. Así es. ¿Cuál sería, Henry, este primer paso para ser apóstoles de los últimos tiempos? Pues el primer paso indiscutiblemente es el bautismo, ser bautizados, recibir el bautismo, y luego obviamente pues recibir una formación espiritual y obviamente una formación en la doctrina católica. Ese debe ser básicamente los primeros pasos para ser incluidos dentro del grupo de los apóstoles de los últimos tiempos. Y el más importante para este tiempo, que lo ha pedido la Santísima Virgen María en sus apariciones, especialmente en Fátima, que nos pide que nos consagremos a su corazón inmaculado, que seamos parte del ejército de la Inmaculada. Entonces, por eso es tan importante conocer el papel que tiene la Santísima Virgen María en la historia de la salvación, y a su vez el papel que tenemos todos los católicos al acercarnos a ella, al disponernos a ella, ser servidores de la sierva de Dios, de la esclava del Señor. Por eso nosotros cuando nos consagramos decimos, he aquí el esclavo de la esclava del Señor, hágase en nosotros según tu palabra. Nosotros nos hacemos servidores, nos hacemos esclavos de la Santísima Virgen María. ¿Para qué? Para librar obviamente en nombre del Señor las batallas que el mismo Señor pues ha dispuesto que nosotros peleemos con fortaleza, con amor y obviamente con fe. Claro, y esta consagración reafirma los deberes que tenemos también como bautizados, como hijos de Dios, porque desafortunadamente estamos en una sociedad en donde el 80% de personas dicen ser católicas, pero en la práctica no actúan como debe vivir realmente un católico. Entonces, si pensáramos que sería solamente con el bautismo, pues hay que conocer bien cuál es nuestro compromiso frente a Dios con este bautismo, ¿no? Entonces, en esto encierra la consagración también. La consagración nos permite reafirmar esos deberes, Henry. Claro que sí, y tú tocas un tema bien importante cuando dices que muchos católicos no saben ni por qué son católicos, no saben ni para qué sirve el catolicismo, no
tienen ni idea qué son los sacramentos. Son bautizados simplemente por inercia. Diría el Papa Juan Pablo II, muchos católicos son meros paganos bautizados, son simplemente reducidos a eso. A paganos bautizados, ¿por qué? Porque conociendo y habiendo vivido obviamente pues la fe, la doctrina de Cristo, la han abandonado por los placeres del mundo y se han entregado obviamente pues a las tentaciones que ofrece el mundo, el demonio y la carne, y por eso pues muchos católicos ignoran y desconocen la gracia que es el bautismo. Entonces, tú dirías el 80%, yo diría un poquito más, puede ser un poquito más los católicos que son paganos, que son como paganos bautizados, que no tienen ni idea ni siquiera que Cristo está en la Sagrada Eucaristía. Más del 90% desconoce que Jesús está en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la hostia. Piensan que es un simple símbolo, como nos lo quieren hacer ver nuestros hermanitos esperados. Lo desconocen, no se confiesan. Pocos van a la Eucaristía, pocos frecuentan los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión. Entonces, hay un desconocimiento total en la formación y en la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, la gente no está viviendo su fe. Y dirá por allá el Señor, Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué perece el pueblo de Dios? Simple y llanamente por falta de conocimiento, porque la gente no quiere aprender, porque hay una ignorancia que se llama la ignorancia culposa, lo que decíamos hace un rato, que la gente quiere ignorar, ay, no me hable de esos temas, que yo vivo muy tranquilo, muy feliz así, o yo vivo muy tranquila así, o con esta doble vida, no me hable de eso porque después me amarga la vida y después cuando me vaya a borrachar, cuando me vaya a tomar o cuando me vaya a cometer mis impurezas, mis adulterios, no los voy a disfrutar porque eso me va a taladrar en el corazón y en el pensamiento. Entonces yo quiero vivir así con la vida como si no quisiera, como si no pasara nada, como desconociendo. Y eso se llama ignorancia culposa. Entonces, por eso los católicos tenemos que volver los ojos a Dios y conocer realmente la doctrina de Cristo. A mí hay algo que me sorprende bastante de Catalina Rivas, que se le aparece el Señor y le dice, de los 7.000 millones, bueno, no sé cuánto le dijo, pero de toda la humanidad, de la humanidad entera, no hay ni 500 que me amen de verdad. No hay ni 500 que me amen de verdad. A mí eso me dejó impactado. Claro. Realmente eso me deja anonadado. Cuando dice eso el Señor, no hay ni 500 que amen o que amemos de verdad al Señor. O sea que si en este momento hubiera un meteorito, un terremoto y desapareciera la humanidad completa, pues no quiere decir que el resto se va a condenar. Pero básicamente irían directo al cielo, según eso, 500 personas. ¿Y por qué? Por falta de conocimiento. ¿Por qué? Por no vivir realmente la fe, por no ser realmente, o por no cumplir realmente los 10 mandamientos, más que cumplirlos por no vivirlos y por no amar a Dios, por no amar a Cristo, sino por amar otras cosas y buscar otras cosas. Entonces, es realmente pues impresionante el mensaje que le da el Señor a esta vidente boliviana y que nosotros no podemos pasar desapercibido. Entonces tenemos que pellizcarnos nosotros como católicos y volver los ojos a Dios. O sea, una gran mayoría de católicos no van a misa, una gran mayoría de católicos más aún no se confiesan y mucho menos van y comulgan. Entonces, ¿sobre qué se está sosteniendo entonces la fe en la humanidad? Pues sobre unos pocos, simplemente sobre unos pocos, y gracias a esos pocos que realmente pues son almas que se sacrifican, son almas víctimas, gracias a esos pocos y a la Eucaristía obviamente, pues es que se sostiene esta humanidad, porque a esta humanidad no le cabe un pecado más, a esta humanidad no le cabe, mejor dicho, nada más. Hemos hecho todos los méritos para que el Señor ya haya acabado con este mundo, pero han sido estas personas y obviamente ha sido la misericordia de Dios que
nos sigue sosteniendo. Entonces, por eso nosotros como católicos debemos volver los ojos a Dios y debemos conocer realmente la doctrina de Cristo, sus mensajes y obviamente lo que nos llama y a lo que nos invita la Santísima Virgen María en sus apariciones. Sí. Henry, la Virgen en varias de sus apariciones nos ha dado como mensaje, bueno, consagrarnos para enfrentar estos últimos tiempos y nos dice también que al final mi Inmaculado Corazón triunfará. ¿Qué encierra verdaderamente este acto de consagración? Porque muchas veces relacionan la consagración nada más con una oración que se le hace a la Virgen y ya se puede decir que estamos consagrados a la Virgen, o verdaderamente este acto de consagración encierra más prácticas y de piedad, de fe. Claro que sí, Anita, pues la consagración no es simplemente hacer unas lecciones y hacer un ritual y que nos pongan una medalla y que nos celebren una Eucaristía y ya no. Obviamente la consagración exige un cambio de vida. La consagración lo primero que exige es renovar nuestros compromisos bautismales, o sea, saber por qué somos bautizados. Eso es lo que nos exige la consagración. Conocer obviamente pues la doctrina de Cristo, conocer y vivir los 10 mandamientos, hacer unas lecciones, es aprender unas lecciones. En este caso pues yo hablo de la consagración del Tratado de la Verdadera Devoción, que ha sido pues revelada por San Luis María Griñón de Montfort. Es la consagración pues más alta que se puede hacer a la Virgen María. Realmente es a Cristo, a Jesús, pero a través de las manos de la Santísima Virgen María. Entonces la consagración exige, pero no es que exija algo tortuoso, pues terrible, sino algo que uno puede cumplir, que obviamente se tiene que negar uno a muchas cosas, renunciar al mundo, al demonio y a la carne, pero que de la mano de Dios, de la mano de la Santísima Virgen María, pues es llevadero, se puede hacer. No es fácil, pero está en las armas, está la fortaleza del Señor para poder cumplir estos compromisos tan importantes. Entonces, es cumplir los compromisos importantes, obviamente es vivir en gracia de Dios, es vivir frecuentando los sacramentos, vivir en oración, formándonos, leyendo la palabra de Dios, haciendo las oraciones. Hay unas oraciones muy bonitas y hermosas que también escribiría San Luis María de Montfort, las oraciones del consagrado, rezando diariamente el Santo Rosario. El arma poderosa de los católicos se llama Santo Rosario. Y eso obviamente pues nos lo pide la Santísima Virgen María, no solamente en la consagración, sino en sus apariciones. Entonces, la consagración nos pide la Virgen María que cumplamos con muchos compromisos, pero que no son difíciles, siempre y cuando lo hagamos de la mano del Señor y de la Santísima Virgen María. Cuando nos hablas de renunciar al mundo, a la carne y al pecado, ¿exactamente a qué te refieres? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos para que nuestros seguidores, o sea, no podemos dar por entendido que todas las personas que ven este programa son católicos practicantes, ¿no? Hay personas que de pronto pueden estar viendo este programa por primera vez y es la primera vez que de pronto pueden tener una cercanía hacia la fe católica. Entonces, si les pudiéramos explicar qué actos nos hacen ser enemigos de Dios y a los cuales nos deben renunciar. Claro que sí, Anita, y lo que tú dices es cierto, pues el llamado nos lo hace el Señor a todos, no simplemente a un grupo como tal, sino a todos, sin excepción, todos sin excepción. Estamos llamados a cumplir los 10 mandamientos, estamos llamados también a consagrarnos a la Santísima Virgen María. Entonces, tenemos obviamente pues 3 enemigos, que son el mundo, el demonio y la carne. Y esos 3 enemigos, sí, ¿cómo se descifran? Pues el mundo, el mundo, no como tal el mundo creado por Dios, porque dirá San Agustín que hay 2 mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. El mundo pues físico es el que tiene mares, el que tiene la naturaleza, los animales,
es el creado por Dios. Pero hay otro mundo que es el mundo que es regido por el príncipe de las tinieblas. Y es ese mundo, obviamente, en el cual la humanidad en este momento está envuelta en los placeres, en el materialismo, en el ateísmo, en la nueva era, en el fetichismo, ese mundo que ofrece todos los placeres que tú te puedas imaginar, que un ser humano se puede imaginar, lleno de drogas, llenos de alcohol, lleno de música que ofende a Dios, de modas, de subculturas, de todas estas corrientes ideológicas que quieren destruir a la humanidad, a nuestros niños y en especial a las familias. Esas ideologías como la ideología de género, como la ideología comunista, la ideología marxista, lo que quiere implementar también la masonería. Todas esas ideologías donde se resalta más el cuerpo, donde se resalta más los placeres, donde se resalta más todas estas culturas o todos estos rituales, como los rituales indígenas, que ofenden a Dios. No quiere decir que los indígenas sean malos, sino que de pronto en muchas de sus prácticas pues hacen cosas contrarias a la fe. Y curiosamente pues hoy el mundo quiere exaltar todos estos rituales y hacer a un lado realmente la doctrina de Cristo, el rito más importante que es la Eucaristía, la quieren abolir con todos estos rituales, con todas estas ideologías, con todos estos pensamientos, con todas estas enseñanzas que está ofreciendo el mundo en este instante. Entonces, cuando se dice renunciar al mundo, pues es renunciar a todo esto, al mundo, no obviamente al mundo como tal en su estructura física o natural, sino sí, en todo esto, en todas estas corrientes que quieren sacar o quitar del camino al ser humano. Son como espejismos que le ponen al ser humano para que el ser humano se salga realmente del camino que lleva a Dios, del camino que lleva a la salvación. Entonces, cuando dice entonces la consagración que renunciemos al mundo es renunciar a todo eso, a todas estas corrientes. Por ese lado, al mundo. O sea, no sé si les queda claro algunos ejemplos de los que Sí, claro. acabo de mencionar, de nueva era, la nueva era que hoy en día está pues en su máxima expresión a través del arte, a través de la música, a través de esta espiritualidad tan desvirtuada que habla de los ángeles, que de los 7 arcángeles, que habla de la santería, que imita cosas de la Iglesia Católica, pero que uno se va a mirarla y están totalmente desvirtuadas. Nos Esa es la habla de nueva era, entonces. yoga, de reiki, de Exactamente, más, el yoga, que el entran con miel, reiki, pero después meten el veneno. exactamente, porque todo eso obviamente es bonito. Como diría un sacerdote, esta es la carta del demonio con la cual se juega el demonio en estos tiempos, y el demonio pues no se hace ver como tal, sino que se hace ver hermoso y hace ver que las cosas de él son placenteras, son buenas, son ricas, son de goce, de disfrute, pero son solamente unos cuantos minutos, es un instante, pero después te roba el alma, como tú lo dices, Anita, es primero la miel y después viene el veneno en su máxima expresión. Y mucha gente cuando está metida ahí es difícil de que salga. Muy difícil, muy complicado, porque pues el demonio tiene sus tácticas, sus estrategias para envolver muy bien a la gente y para pegarles una confundida en su razón de una manera increíble. Y la gente se deja confundir, porque en la nueva era se ofrece todo lo que es prosperidad, nada de sufrimiento, todo lo que es placer en su máxima expresión, darle rienda suelta a los instintos de la carne, del cuerpo. Entonces, eso para el mundo, para muchos, eso es muy placentero y eso es muy rico y eso es muy bueno, pero detrás de eso viene obviamente pues la perdición total, viene ahí la condenación eterna. Entonces,
por ese lado, el demonio ha engañado. Y no solamente el demonio, sino sus secuaces. Lo dirá también San Pablo, que los ángeles de la oscuridad se saben disfrazar muy bien de ángeles de luz. Entonces se saben disfrazar muy bien y engañan. Y nosotros pues nos dejamos deslumbrar por eso y caemos fácilmente. Entonces, en ese acto, el primero es el mundo entonces. Entonces, ahí están algunos de los ejemplos de cómo el mundo engaña y cuál es el mundo al cual nos referimos y del cual obviamente el bautismo nos pide que renunciemos. Otro, el mundo, el demonio, pues ya sabemos que el enemigo número uno del ser humano se llama demonio. Desde los inicios de Adán y Eva, cuando tentó a Adán y Eva con las 4 promesas que hoy en día el demonio nos sigue tentando, cuando le dice a Adán y Eva, no moriréis, se os abrirán los ojos, conoceréis el bien y el mal, y seréis como dioses. 4 tentaciones que le ofreció el demonio a Adán y a Eva. No moriréis, se os abrirán los ojos, conoceréis el bien y el mal, y seréis como dioses. Eso es lo que ofrece el demonio, que es nuestro enemigo. Y también obviamente le ofreció a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el desierto en oración, que el último día se le aparece y le dice, pues, convierte estas piedras en pan, tírate de aquí abajo, las 3 tentaciones, ¿cierto? De Jesús en el desierto, que están en Lucas capítulo 4 y en Mateo 4. Entonces, son las mismas tentaciones con las que nos quiere confundir a nosotros hoy en día el demonio. Mire, el demonio de pronto ha cambiado de estrategia, ha cambiado la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Las mentiras que nos sigue ofreciendo el demonio son las mismas mentiras que le dijo a Adán y Eva y con las que trató de tentar a nuestro Señor Jesucristo. Son las mismas mentiras, cuando le habla también de las Sagradas Escrituras, que le dice, llama a tus ángeles, porque está escrito que Él no permitirá que tu pie tropiece con piedra alguna. Y el Señor se supo defender muy bien, respondiendo obviamente pues con sabiduría y respondiendo con la palabra de Dios. Lo que no pasó con Adán y Eva, porque ellos sí cayeron a las tentaciones del demonio. Entonces, es nuestro enemigo, tenemos que descubrirlo. Y una de las tácticas del demonio en estos tiempos es hacernos creer que Él no existe. Así es. Entonces, la gente dice, el demonio no existe, eso es un cuento de los curas, eso es un cuento de las monjitas para que los niños se porten bien, el demonio no existe. Entonces la gente pues hace el paralelismo, entonces dice, el demonio no existe, y si no existe el demonio, no existe el infierno, y si no existe infierno, ¿yo de qué me voy a preocupar? Entonces a beber, a disfrutar y a fornicar, porque este mundo se va a acabar y yo no puedo entonces cohibirme de tantas cosas buenas que ofrece el mundo. Entonces creen que el demonio no existe, que el demonio simplemente es un cuento, una fábula, y tristemente muchos sacerdotes también aportan en eso, cuando dicen que el demonio no es una persona, sino que el demonio es simplemente, van y desmenuzan la palabra demonio y dicen diabolos, que viene de división, entonces es la división, es el desorden, es todo lo que vaya contra Dios, y muchos dicen que el demonio no existe, entonces la gente pues cree eso, pues como lo dice un sacerdote, entonces creen que el demonio no existe, entonces no existe el demonio, no existe el infierno, y entonces por eso es que muchas personas pues le dan rienda suelta a sus placeres y caen en todos los pecados habidos y por haber. Y detrás, ¿quién está ahí muerto de la risa? El enemigo, el demonio. Miren y pregúntenle a sus abuelos, anteriormente alguien cometía algún pecado o alguien cometía algo malo y alguna cosa le pasaba, el demonio se les aparecía, tenían algún percance en su vida y se daban cuenta que eso les pasaba por haberse portado mal. Entonces, ¿qué dijo el demonio? Esa táctica no me funciona porque muchos se convertían después de ver el demonio o de que les pasara algo malo, y el demonio entonces se supo camuflar muy bien y nos metió esa gran mentira de hacernos creer que Él no existe. Entonces, al no existir, al creer nosotros que no existe, pues la gente pierde el temor a caer en el pecado.
no el temor en el demonio, porque es que al demonio no hay que tenerle miedo. Si estamos en gracia de Así Dios, es. no le podemos tener miedo. O sea, no hay que tenerle miedo. Hay que tener temor de Dios, es temor a ofender a Dios, temor a caer en el pecado. Eso sí tenemos que tener nosotros, a caer realmente en el pecado. Entonces, el demonio existe, es nuestro enemigo y quiere nuestra muerte, quiere que nosotros muramos, nos quiere quitar la vida, tanto del cuerpo como del alma. A él le importa más Ujú. el alma, matar nuestra alma. Dirá el Señor, no le teman al que puede matar el cuerpo, sino al que puede matar el alma. Y en este caso, ¿quién puede matar el alma? Ni siquiera el demonio, el pecado. El pecado es el que mata nuestra alma, porque una persona que cae en pecado mortal, pues está latente la muerte espiritual, si no Claro, se el levanta y si riesgo no se de confiesa. condenarse. Ujú. Exactamente, está el riesgo de Claro que condenarse. Entonces, sí. ese es el segundo, el demonio. El otro, la carne. Muchos dirán, o sea que para uno consagrarse a la Virgen María se tiene que volver vegetariano, tiene que dejar de consumir carne. O nos lo han preguntado, me lo han preguntado. No, no, no. Hay que saber entender, y cuando se habla de la carne no es obviamente pues la carne como tal de la comida, sino del cuerpo, de los instintos de la carne. Porque el cuerpo, por eso los santos se mortificaban tanto para cohibir al cuerpo de tantos placeres del mundo, tanto haciendo pues ayuno, haciendo mortificaciones, lacerándose, flagelándose, eh, exponiéndose a altas temperaturas de calor o a otras muy bajas, unos en el desierto, otros en la nieve, como lo hacía San Francisco de Asís, porque sabían que si no se mortificaban, pues la carne iba a dominar el alma. Entonces diría el santo cura de Ars, o dirá también eh, San Francisco de Asís, que doblego mi carne porque quiere doblegar mi alma. También lo dirá San Pablo, someto mi carne a servidumbre para que se manifieste más el espíritu. Y dirá el Señor, la carne es débil, pero el espíritu es animoso. Orad y mortificados. O sea, tenemos que mortificar la carne, el cuerpo. Porque si no, pues vamos a caer en muchos pecados y uno muy común en estos tiempos, el pecado de impureza, los pecados de Ujú. impureza, esos pecados de fornicación, de adulterio, de homosexualismo, de masturbación, todos esos pecados que se cometen con la carne, esos pecados de impureza que llevan a tantas almas a la condenación. Una vez tuve una visión, bueno, un sueño, uno de los sueños de San Juan Bosco, que veía que muchas almas caían como copitos de nieve al infierno y preguntó qué era eso. Y el Señor le respondió, son esas almas que cometen impureza, adulterio, fornicación y caen al infierno como copitos de nieve. ¿Por qué? Ujú. Por no hacer mortificación, por no hacer ayuno, por no doblegar este cuerpo. Obviamente, pues hay que cuidar el cuerpo, claro que sí, pero hay que también mortificarlo un poquito para no caer en las tentaciones que nos ofrece el mundo, como les dije ahora, especialmente en las tentaciones de la impureza que a tantos Sí. jóvenes, obviamente, pues se está llevando a tantas familias la carne. Entonces, cuando me preguntaste, Anita, qué era el mundo del demonio en la carne, pues básicamente es eso. Eso es lo que dicen nuestros padrinos y nuestros padres, papás, en el bautismo, que ellos renuncian por nosotros, pero en ese momento ellos lo hacen por nosotros y nosotros Claro. voluntariamente lo hacemos en Ujú. la consagración ya con nuestros propios labios. Nosotros voluntariamente ya decimos renuncio al demonio, al mundo y a la carne. Así es. Y sí, bueno, también lo que nos hablas de la mortificación es también necesario porque quien es capaz de negarse a sí mismo en lo pequeño, cuando lleguen las pruebas grandes, también va a poder renunciarlas fácilmente. Henry, personalmente, la consagración que
más me gusta, que más recomiendo, es la de San Luis María Griñón de Montfort. Sin embargo, nos gustaría que nos comentaras por qué crees que esta consagración que nos recomienda San Luis María Griñón de Montfort sea como la más perfecta para estos últimos tiempos. La de San Luis María, sí, como tú lo dices, Anita, hay muchas consagraciones a la Virgen María, a María Auxiliadora, al Padre Eterno, hay muchas consagraciones. Pero sin lugar a dudas, lo diría el mismo Papa Juan Pablo II, que era consagrado por este método, diría el Papa Juan Pablo II que la consagración más clara y más alta y más propicia para estos tiempos es la consagración que nos propone San Luis María Griñón de Montfort en su tratado La verdadera devoción a la Santísima Virgen María. La verdadera devoción se titula. Entonces, es el compendio mariológico. Este librito es pequeño, es fácil de leer, de entender, porque pues está escrito para que lo entiendan personas que mejor dicho, solamente sepan leer o hayan hecho primero de escuela, de colegio. Este librito es el compendio de Mariología más completo que se haya escrito en la historia de la Santísima Virgen María. Por este método se han consagrado San Juan Pablo II, como se los acaba de decir, el Padre Pío de Pietrelcina, Madre Angélica, la fundadora de EWTN, y muchos otros santos y personajes, porque obviamente pues este librito lo escribiría por allá San Luis María Griñón de Montfort en el siglo XVIII, 1700, empezando en 1700 más o menos, lo escribiría, pero este libro quedó guardado por más de 100 años en un cofre, por más de 100 años, y el mismo San Luis María Griñón de Montfort nos dirá: preveo que fieras, que hay unas fieras, bestias, dice aquí en el numeral 114, dice: preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito y a aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre, a fin de que no sea publicado. Eso lo escribiría el mismo San Luis María Griñón de Montfort, y así fue. Cuando encontraron el tratado, encontraron que le faltaban algunas hojas y que habían como unos rasguños en el libro, en estas hojas, como si una fiera hubiera tratado de devorar y de desaparecer estos humildes escritos, pero no lograron quemar ni desaparecer lo esencial, que son las 33 lecciones que nos propone aquí San Luis María Griñón de Montfort para cambiar, que están divididas en cuatro bloques: conocimiento del mundo, conocimiento de sí mismo, conocimiento de la Santísima Virgen María y conocimiento de Jesucristo. Entonces, esta consagración es muy buena, es muy completa, porque es actual, nos habla del mundo actual y de los peligros actuales, y porque la misma Virgen María más adelante nos va a pedir que nos consagremos a su corazón inmaculado. ¿Y cómo se va a consagrar uno si uno no tiene un manual claro para consagrarse a la Virgen María? ¿Cómo lo va a hacer uno? Pues con este librito, porque este sí es el manual claro, preciso, que nosotros, gracias a Dios, tenemos para que lo podamos hacer con nuestros 5 sentidos y lo podamos hacer voluntariamente. Entonces, esta consagración es la consagración más eficaz que pueda existir a la Santísima Virgen María. Y esta consagración, yo soy consagrado por gracia de Dios hace más de ya 17 años, y he visto muchos frutos de la consagración. Y no solamente yo, he visto a muchos hermanos que se han consagrado por este método. He visto a muchas familias, a muchas personas, y cómo les ha cambiado radicalmente la consagración su vida, en todo aspecto, en el material y espiritual, y en la vida familiar y conyugal también. Y ha sido este librito, pues ha sido obviamente el Señor y la Santísima Virgen María a través de estos humildes escritos. Entonces, la consagración
a la Santísima Virgen María, pues es algo grandioso que nosotros los seres humanos podemos hacer. El mismo Papa Juan Pablo II dirá, antes de ser Papa, que el libro que lo llevó a dejar los escrúpulos hacia la Santísima Virgen María fue este librito, el tratado, porque él tenía miedo de que si amaba mucho a la Santísima Virgen María, iba a dejar de amar a Jesucristo, lo iba a dejar en un segundo plano, y no fue así. Antes se enamoró más del Señor, se enamoró muchísimo de la Santísima Virgen María y se enamoró bastante de los sacramentos, especialmente del sacramento de la Eucaristía. Entonces, la consagración para todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando de la Santísima Virgen María, cambia, realmente cambia. Cambia alma, cambia corazones, cambia familias, en todo aspecto, en todas las áreas. La consagración es una luz que te da el Señor para que puedas afrontar los desafíos del mundo actual. Porque estamos en guerra, porque estamos en batalla. ¿Desde cuándo estamos en guerra? Estamos en guerra desde el inicio de la humanidad, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando le dice el Señor, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia. Tú le pisarás la cabeza y él te acechará su calcañar. Entonces, es una batalla que está desde el inicio, es una guerra que tenemos que librar. Y para poder librar esta guerra, pues tenemos que hacerlo de la mano de la Santísima Virgen María. Es la primera profecía que está en la Sagrada Escritura. En Génesis capítulo 3, versículo 15, porque dice pondré enemistad. Está hablando de una guerra en futuro, no está hablando ni en pasado ni en presente, está hablando en futuro. ¿De cuál mujer? Pues en ese momento muchos pensarán que es Eva, pero es que Eva ya había tenido amistad con la serpiente. No está hablando del presente, Dios está hablando del futuro. Y por eso cuando ustedes vean una imagen de la Virgen Milagrosa, van a ver en muchas imágenes de la Virgen Milagrosa que ella tiene una serpiente en sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Que está indicando que ella es la mujer del Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando el Señor, el mismo Jesús, por ejemplo en San Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, se dirige a la Virgen María, le dice mujer, y muchos utilizan esto para decir que el Señor estaba tratando despectivamente a su madre. No, todo lo contrario, la está exaltando, la está alabando, porque dirá por allá Proverbios 31:30, toda mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Y ella más adelante dirá en Lucas, me llamarán bienaventurada, me llamarán bienaventuradas todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Todas las generaciones, o sea que nosotros también la llamamos a ella bienaventurada, porque ella es la madre de Dios, porque ella es la escogida. Entonces, el Señor, por ejemplo, en las bodas de Caná le dice mujer. En la cruz, cuando llama al discípulo amado y llama a su mamá, le dice mujer, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. La llama mujer, no porque la está haciendo a un lado, porque está rompiendo un vínculo con ella como hijo, no, todo lo contrario, porque la está exaltando y porque nos está recordando que ella es la mujer del Génesis, capítulo 3, versículo 15. A ella es que nosotros debemos estar unidos. Ella es la que comanda el ejército de Dios, porque estamos en guerra, porque estamos en una batalla que debemos librar bien librada y que tenemos que tener esas armas. Y esas armas, hay que empezar, el arma principal se llama la consagración total a Jesús a través de las manos de la Santísima Virgen María. Entonces, por eso es tan importante esta consagración, entonces, Anita, y para los que nos están viendo, de San Luis María de Guignon de Montfort, porque nos ha dejado claro todos los compromisos que nosotros debemos asumir si queremos ser hijos predilectos de Dios. Primero empieza Génesis capítulo 3, versículo 15 y termina con Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice que entonces se desató una batalla y el dragón se enfureció, no solamente contra la mujer, sino contra sus descendientes. ¿Y cuáles son esos descendientes? Los que son fieles, dice acá, los que son fieles al testimonio de Cristo y los que guardan los mandamientos de Jesús. Aquí lo van ustedes a leer, después lo buscan en sus casas, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Van a unir ustedes Génesis capítulo 3, versículo 15, con Apocalipsis
capítulo 12, versículo 17. Y ahí habla de la mujer, y no solamente de la mujer, sino de los descendientes. Y da una especificación clara de quiénes son los descendientes de la mujer. Son aquellos que guardan el testimonio de Jesús y son fieles a los 10 mandamientos. Entonces, por eso es tan importante esta consagración. Por eso es tan Claro. importante, entonces, hacer la consagración. Y no en vano le hicieron estos grandes santos, como San Juan Pablo II, como el Padre Pietrelcina, también como la Madre Angélica, muchos otros santos de esta época. Porque obviamente estos escritos aparecieron por allá a finales de 1800, que la encontró un monjecito, y por allá le daría pues apertura el Papa San Pío X, 1835. El Papa San Pío X pues dio apertura y reconoció de que estos escritos son muy importantes y que obviamente vienen del Espíritu Santo. Entonces, básicamente es eso, Anita, de la consagración. Por supuesto que sí. Henry, en la profecía de Daniel está escrito que existirá un tiempo de tribulación con una duración aproximada de 1290 días. ¿Cómo cree que pueda ser la supervivencia de los consagrados a la Virgen, teniendo en cuenta que es un periodo en el cual pues vamos a estar a prueba y tenemos que rechazar grandes supuestas ayudas que nos va a ofrecer el anticristo para este tiempo? Claro que sí, Anita, pues más o menos esa profecía de Daniel está obviamente pues, en su libro en Daniel, y se une con la de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3, que habla de un periodo más o menos de 1290 días habla Daniel, y 1260 habla el Apocalipsis, y realmente pues se unen las profecías de Daniel y la del Apocalipsis porque pues se complementan y son muy claras para estos tiempos, dan muchísimas luces para estos tiempos, y básicamente habla de 1290 días, serían más o menos 3 años y medio. Y la abominación de la desolación, que sería básicamente lo que nos hablará nuestro Señor Jesucristo y nos hablará Daniel, es básicamente como el ataque a la Sagrada Eucaristía, al culto divino. El ataque al culto divino que nos quieren quitar, como nos están quitando en esta época, en esta pandemia, pues nos quieren quitar a nuestro Señor Jesucristo. Nos quieren que nosotros nos muramos de hambre y de sed. Porque pues un Claro. alma que no comulga, un alma que no va a la Eucaristía, pues se enferma y se puede morir. Entonces nosotros, lo que tú decías, pues el anticristo, sus secuaces, el demonio, quiere que nosotros no comulguemos y no vayamos a misa. Y lo que tú dices es cierto, nos van a ofrecer otras cosas para que la gente no vaya a misa, para que la gente no comulgue, para que la gente se olvide del culto divino. Y nos están ofreciendo y nos están poniendo otras cosas diferentes. Empezar con una misa por televisión que supuestamente puede llegar a ofrecer lo que representa la misa para un católico los domingos, pero que en la realidad no es así, es una misa, y desafortunadamente los mismos católicos se están acostumbrando con el argumento de que no, Dios está en todas partes, ahora la iglesia salió de las parroquias y está en cada una de sus casas, entonces como que nos vamos acostumbrando a lo que nos va ofreciendo la nueva normalidad. Exactamente, Anita, lo que tú dices es muy cierto. Mucha gente en esta época pues le ha perdido bastante interés a la Eucaristía. Y miren que al principio los primeros cristianos morían por ir a misa, daban su vida por ir a la Eucaristía, se reunían en catacumbas, se reunían en lugares secretos para la fracción del pan, para la celebración de la Sagrada Eucaristía, porque en ese tiempo, pues, ustedes saben que los romanos, Nerón y todos estos sí, dirigentes de Roma, perseguían y sacrificaban y asesinaban a los primeros católicos, a los primeros cristianos.
y uno de esos era pues aquellos que participaran de la Sagrada Eucaristía. Y los cristianos no les importaba, hacían todo lo que les tocara hacer para participar de la Sagrada Eucaristía, caminaban días enteros, caminaban horas al sol y al agua para participar de la Eucaristía, de la Eucaristía. Y hoy en día que nosotros la tenemos, digámoslo entre comillas, no tan fácil, pero pues lo tenemos más factible y más cerca a nuestra casa, a nuestro hogar, nosotros lo hemos descuidado y nosotros pues no le estamos prestando, no le estamos dando el valor realmente que tiene la Sagrada Eucaristía. Lo que estábamos hablando ahora de Daniel, la abominación de la desolación es básicamente eso, que la gente pues se va a ir quedando sin Eucaristía y que esta humanidad pues va a ir perdiendo la asistencia masiva, asidua a la celebración de la Santa Eucaristía, y muchas almas van a empezar a morir de hambre en su alma va a empezar a pasar hambre. ¿Por qué? Porque no estás viviendo la Eucaristía, lo que decía Sanita ahora, participar de la Eucaristía por televisión, eso simplemente se debe hacer en caso extremo, una persona, por ejemplo, que no pueda caminar o que esté ya postrada, lisiada, que esté ahí pues en su lecho, pero sin embargo también se le lleva el viático, también se le lleva la hostia para que comulgue, para que se alimente con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ni ellos se cohíben o se salvan de esto. Nosotros tampoco podemos entonces dejar pasar esto por alto. Nosotros tenemos que vivir y hacer todo lo posible para participar de la Sagrada Eucaristía y para evitar que el culto divino pues se siga diezmando, se siga haciendo a un lado. Quieren acabar la Eucaristía, quieren quitar la Eucaristía, como pasa por ejemplo aquí en Bogotá, que aquí se han abierto las puertas para los bares, para los centros comerciales, para muchas cosas, pero para la celebración de la Eucaristía no lo han querido hacer, porque ellos saben que un alma que vaya a la Eucaristía, un alma que rece, pues es un alma que tiene mucha fortaleza, que tiene mucha fuerza, es un alma que está viviendo en la verdad y que tiene una luz que es la luz de Cristo. Entonces nos quieren quitar la Eucaristía, entonces nosotros y que está no reteniendo podemos... la venida del anticristo. Exactamente. También con la misa. Claro, exactamente. Es que si no fuera por la Eucaristía, pues el pararrayo de la justicia de Dios se llama Sagrada Eucaristía. Ya hemos hecho todos los méritos para que seamos acabados, desaparecidos de esta humanidad, pero es gracias a la Eucaristía, que es allí donde se manifiesta nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, donde se hace presente para nosotros, para que nosotros lo podamos comulgar y para que nosotros lo podamos adorar y para que nosotros lo podamos tener en nuestra alma, en nuestro corazón, y para que obviamente pues el mundo se sostenga, para que el mundo pues esté en manos de Dios. Es la Eucaristía quien nos pone en las manos de Dios. Entonces, si dejamos de ir a misa, si permitimos que se sigan permitiendo todos estos sacrilegios en la humanidad, pues va a ir a empezar a ganar más el mal. Obviamente el mal no va a ganar nunca, pero pues va a ser mucha bulla, eso sí, va a ser mucha bulla y muchas almas pues van a caer en desolación, van a caer en desesperación, van a caer en depresión, van a caer en angustia si no participamos de la Eucaristía. Por eso es tan importante tanto para el cuerpo, porque el cuerpo también recibe esas bendiciones de la Eucaristía, y especialmente para nuestra alma. Entonces, Daniel habla de varios días, el Apocalipsis habla de varios días, y es muy factible que podamos estar viviendo esa época, y aunque todavía no estamos en esa época, porque realmente esto es un simulacro para lo que se puede venir más adelante, si no nos ponemos las pilas, porque realmente pues aquí nos están, es como decimos vulgarmente, nos están midiendo el aceite, aquí nos están, nos están midiendo para que nosotros pues le perdamos interés a la Eucaristía, y mucha gente pues le ha ido perdiendo interés. Entonces dice, sí, lo que decías ahora, Anita, pues veámosla por televisión. Yo ya me acostumbré a verla por televisión, a verla por Zoom, en el computador, en el celular, y la veo. No. Así no son las cosas. Desde la comodidad de mi cama. Y uno haya acostado. Mire, es que es muy claro, si no comemos, si comemos su carne y bebemos su sangre,
no tendremos parte con Él en el cielo. Lo dice Juan capítulo 6. Leamos la palabra de Dios, ahí lo va a decir. En todo el capítulo 6, donde más fuerte habla el Señor, lo habla cuando habla acerca de su cuerpo y de su sangre, cuando habla de la Eucaristía. Y San Pablo también en 1 Corintios 11 hablará de la Eucaristía y dirá, y quien comulgue el cuerpo y la sangre de Jesús en pecado mortal, se está comiendo su propia condenación. Lo que pasó con Judas Iscariote, comulgó en pecado mortal, y dice ahí que cuando Judas comulgó en pecado mortal, detrás del bocado entró Satanás. Así lo dice explícito, claro, lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, por eso es tan importante entonces la Eucaristía y recibirla en gracia de Dios. Si los primeros cristianos caminaban, se hacían matar por participar de una Eucaristía, nosotros, ¿por qué no nos vamos a sacrificar y por qué no vamos a luchar y pelear para que se siga celebrando la Eucaristía en nuestras diócesis, en nuestros templos, en nuestros hogares? Tenemos que luchar por eso, tenemos que buscar que la Eucaristía no se siga desapareciendo, no se siga diezmando, que los sacerdotes se sientan también apoyados, que sientan la compañía, porque sin ellos también están cayendo en tibieza. Tristemente, muchos sacerdotes también han caído en esa comodidad desde sus casas, desde sus parroquias y llevándonos la comunión espiritual. Que eso se puede hacer en casa, pero tenemos que comulgar el cuerpo y la sangre directamente, físicamente, para recibir las bendiciones de Dios. Mientras en los tiempos de antes muchos entregaron sus vidas por defender a Cristo, por defender la Santa Eucaristía, hoy en día un virus que tiene tan solo menos del 3% de mortalidad está apagando la misa en muchos lugares. Es una tristeza. Henry, está escrito también que antes de la segunda venida de Cristo existirá un reinado del anticristo. Teniendo en cuenta que la masonería se ha infiltrado en la iglesia y le está preparando el camino al anticristo, ¿qué herramientas tendremos los consagrados para discernir y no caer en la trampa de Satanás? Porque creo que también dentro de las promesas que le ha dado la Virgen a las personas que se consagren, es que tenga este tipo de discernimiento para saber identificar qué viene de Dios y qué viene del diablo. Correcto, sí, es verdad lo que dices. La masonería pues tiene una meta. La masonería quiere dominar al mundo, eso está claro. La masonería quiere que se haga una sola religión, la religión del anticristo, una sola economía y una sola política, esa política pública que ataca a la familia, esa política pública que ataca a la propiedad privada, esa política pública que ataca a los bebés en los vientres, esa política pública que quiere acabar con los ancianos, con las personas avanzadas de edad o con los enfermitos. Eso es lo que quiere la masonería, y que nosotros obviamente perdamos la fe y pongamos la fe en las cosas materiales. Eso es lo que quiere la masonería. Y ha ganado mucho terreno. Hay que reconocer que la masonería en el mundo entero ha ganado bastante terreno porque nosotros se lo hemos permitido, porque hemos dejado que penetre en todas las instituciones. La masonería, podríamos decirlo, que está en todas las instituciones en el mundo entero, en la educación, en la política, en la salud, en muchas áreas está la masonería, y ha desvirtuado y ha transformado y ha hecho un transbordo ideológico en muchas personas, en los jóvenes, y ha hecho muchísimo daño, ha hecho muchísimo mal, y no en vano muchos papas pues condenaron la masonería de frente, hablando del peligro tan inminente con el que viene la masonería a acabarnos y a destruirnos pues la fe que quieren, pues es lo primero que ellos quieren que nosotros pues perdamos. Para estos tiempos pues la consagración, como te decía Sanita, pues la consagración es muy, muy eficaz y muy importante, porque el consagrado sí tiene armas especiales, armas
Aquí sí se van a abrir los ojos, pues no como lo dice el demonio, que se los abrirán los ojos y antes los encegueció, no, al contrario. Aquí, aquel consagrado va a abrir los ojos y va a conocer realmente lo que viene de Dios y lo que viene del mundo. Va a poner en práctica los dones, los frutos del Espíritu Santo y los carismas del Espíritu Santo. Son promesas del Señor, de la Santísima Virgen María, a sus consagrados. Entonces un consagrado en estos tiempos va a identificar realmente dónde está el veneno. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver lo que está pasando en el mundo entero. En este momento se está resaltando lo que les decía hace un rato, pues la cultura indígena. Entonces, hoy en día quieren rescatar pues todos esos rituales, chamanes, todo eso, haciendo a un lado pues los ritos católicos, los de Dios, la doctrina de Cristo, haciéndolas a un lado. Hoy quiere que el aborto, como prácticamente ya está en el mundo entero, sea un derecho, que la eutanasia sea un derecho, que el mal llamado matrimonio homosexual sea un derecho, peor aún, la adopción homosexual sea un derecho. Eso es lo que quiere la masonería. Y muchos aplauden esto porque esto lo ven como adelantos en derechos humanos, lo ven como pues realmente algo hermoso, algo muy bueno en temas de derechos humanos. Y miren que todo eso trae un veneno por detrás. Quien realmente está consagrado, quien realmente conoce la doctrina de Cristo, se da cuenta de que eso no es nada bueno, que eso es todo lo contrario. Isaías dirá por allí, 11, Isaías 4, dirá que hay de aquel que llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. O sea, que nosotros llamamos, le cambiamos los valores, o bueno, el mundo le quiere cambiar los valores, a lo bueno lo llama malo, y a lo malo lo llama bueno. Entonces, si una persona reza, esa persona es un arcaico, es un cavernícola, es un antiderechos humanos, porque los católicos van en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos de los homosexuales, etcétera, etcétera. Pero si tú eres un activista que defiende, por ejemplo, ahora está el tema del calentamiento, no, ya no es el calentamiento, sino ¿cómo es que se dice? Ya no se llama el calentamiento global, sino que se llama el cambio climático, Entonces, eres un activista del cambio climático, wow, te ponen en todas las páginas, te exaltan y bueno, y estás a favor del cambio climático. Entonces, uno de los pilares del cambio climático, ¿qué es? Reducir la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad destruye la naturaleza y si destruimos la naturaleza, pues van a morir los animalitos, van a morir las personas, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos es triste que nazcan niños todos los días. Entonces, detrás de eso ya hay un veneno. Entonces, uno se da cuenta de que uno con la consagración y con la formación espiritual se da cuenta de que el tema del cambio climático, pues, es una mentira, es un engaño para que la gente pues se vaya por esa corriente y para que la gente obviamente pues empiece a hacer a un lado las cosas de Dios, empiece a hacer a un lado las enseñanzas de Cristo y de su iglesia. Entonces, ¿uno cómo aprende a identificar todo eso? Pues teniendo una formación y la consagración te ayuda muchísimo. La consagración, la Virgen María lo ha prometido, el que se consagre y viva la consagración no se va a condenar y va a tener todas las ayudas, como lo dice el Señor, es que el Señor le dice muy claro en su palabra de Dios, el Espíritu Santo hablará por ustedes, tomarán veneno de serpiente, no les pasará nada, naufragarán, mejor dicho, de todo van a padecer. Nos ayudará también a no ser tibios. Exactamente, a no ser tibios, a amar los sacramentos, a amar el Santo Rosario, a amar la formación espiritual, amar las cosas del cielo, como dice San Pablo, buscar primero las cosas de arriba, no las cosas de acá de la tierra. Busquen las cosas de arriba y lo demás llegará por añadidura, dirá el Señor. Entonces nosotros con la consagración vamos a recibir todas esas ayudas, especialmente la del discernimiento, el discernir de dónde viene lo bueno y de dónde viene lo malo.
eh, vas a tener fuerzas físicas también, fuerzas físicas y espirituales para enfrentarte a muchas adversidades en el mundo. Eso sí lo ha prometido la Santísima Virgen María, y es claro, no viendo todos los consagrados cómo han dado su vida, pues mire nomás al Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, mire a Madre Angélica, a pesar de su enfermedad, cómo se entregó y cómo se desgastó hasta el final. Me decía, y a esa monjita, ¿de dónde le salían tantas fuerzas y de dónde le salía tanta sabiduría y tanta inteligencia para hacer todo lo que hizo y para dejarnos el legado que hizo? Pues, ¿de dónde? Obviamente, del amor al Señor, a la Santísima Virgen María y de la consagración. Eso es un fruto de la consagración. Eso es una promesa de la consagración. La Y valentía consagración. para defender la fe, ¿no? Exactamente, valentía, porque ahora estamos con el tema de la apostasía, la pérdida de la fe, donde vienen muchas doctrinas a confundirnos, muchos hermanitos separados que vienen a confundirnos, pero si tú estás firme en tu fe, en tu doctrina, pues eso no te va a hacer daño, no te va a hacer dudar, sino todo lo contrario, te va a reafirmar en tu fe y a la vez vas a enseñar y vas a corregir a todo aquel que está errando en su fe, a todo aquel que está pues fuera de la doctrina de Cristo. Entonces, la consagración es una ayuda impresionante. Dirán también que la consagración vas a tener un ángel más, el ángel de la consagración, eso yo lo puedo decir. En estos años de consagrado, la ayuda tan impresionante que yo he recibido de parte de Dios, de mi ángel de la guardia, y yo sé que también está el ángel de la consagración, pues son ayudas impresionantes. O sea, hay una fuerza, que es la fuerza de Cristo, que está ahí, y es gracias a la consagración. Entonces la consagración pues trae todo lo bueno para tu alma y te va a enseñar también a comprender la palabra de Dios. Mire, yo he visto una persona que lee la palabra de Dios y no la entiende, pero un consagrado lee la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo y la sabe discernir y la sabe interpretar a las mil maravillas, tal como Dios lo quiere que lo hagamos. Entonces, la consagración te ayuda, o sea, te da sabiduría. Por eso dirá el Señor también, gracias cuando le ora a su Padre del cielo, gracias, porque esto se lo has ocultado a los inteligentes, a los sabios, y se lo has dado a conocer a los humildes y sencillos. Y así es, uno ve a un consagrado, pero tiene más sabiduría, tiene más discernimiento y tiene más alegría que una persona que está en el mundo y que lo tiene todo. Entonces Total. la consagración, eso es otra de las cosas, la consagración te va a hacer feliz, te va a hacer alegre. Yo no he visto pues un consagrado que viva su consagración y que viva triste y depresivo, no lo conozco. Igual. Por Entonces, último, son todas las Henry, ayudas. ¿Sí? sí, por último quisiéramos que, bueno, le comentaras a nuestros suscriptores, a nuestros amigos, cómo pueden seguirte. Sé que también has escrito un libro maravilloso en defensa de la fe católica, de apologética, si nos puedes compartir tus redes. Claro que sí. En Twitter me pueden encontrar como Henry Gómez, también en Instagram, aquí tengo hasta un loguito, y puedes encontrar, bueno, ahí está mi número. No se alcanza a ver bien. Si Gracias. nos comenta, si Bueno, nos lee bueno, el número del celular, mejor. 318 Sí. 373 1158. Y en Instagram, llena de gracia Col, llena de gracia Col. Ahí puedes encontrar Igual, nuestras luego me redes. pasa la imagen y la ponemos aquí al final del programa también para que los seguidores Y tengan también mejor los el datos. libro también lo puedes encontrar ahí, Apologética Católica, y pues también los libros de la consagración, el Totus Tus, el Tratado de la Verdadera Devoción, que son muy buenos, son libros que todo católico debe leerse. El tratado es un libro espectacular, un libro que no durarás mucho tiempo leyéndolo, pero después de que lo leas vas a ser diferente, vas a encontrar una paz y vas a tener un gozo y un deseo ardiente de amar más a la Virgen María, de amar más al Señor, de cambiar de vida, de acercarte más a las cosas cristianas, católicas.
con la lectura de este pequeño libro, el Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces, esa es la invitación que les hago también, a que leamos, para que no caigamos en desgracia, como dice ahí Oseas 4:6, que el pueblo perece por falta de conocimiento, sino todo lo contrario, que nosotros aprendamos, conozcamos, que no es difícil conocer, no es difícil aprender, y el que conoce, pues, es como el que se encuentra una piedra preciosa, una perla, un diamante, un oro, o si te encontraras un cuadro de, no sé, de Da Vinci, de Picasso, pero el que no conoce de arte, al ver un cuadro de esos, no le va a prestar atención o va a decir que qué cosa tan fea, ¿cierto? Pero cuando tú conoces y tú aprendes, te vas a dar cuenta de que eso es un tesoro incalculable. Eso es lo que pasa cuando tú lees el tratado y las Sagradas Escrituras. Tú vas a decir, uy, caramba, yo tengo todo esto, Dios me ha dado todos estos dones, me ha dado todo esto y yo lo he desaprovechado durante tanto tiempo, pero no es tarde, porque con Dios nunca es tarde. Con el Señor todo es nuevo, porque el Señor hace todas las cosas nuevas, como lo dice el Apocalipsis. Si tú encuentras al Señor, no importa en qué momento de tu vida, pero te encuentras con el Señor y lo haces de verdad y lo haces con convicción, vas a ver los frutos y vas a ver el cambio en tu vida y en la vida de tus seres queridos. Bueno, Henry, pues muchas gracias por estar en este programa No Tengas Miedo. Gracias por esta recomendación que nos has dado, por dar este primer paso para ser apóstoles de los últimos tiempos y esperamos tenerte en una próxima invitación, pues que te realicemos en un próximo programa. Claro que sí. Gracias a ti, Anita, a todos los que nos vieron en este programa tan especial. No tengas miedo, y esa es la invitación, a que no tengas miedo, a no tener miedo, porque Dios está contigo. Si Dios está contigo, nadie puede contra ti. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, y pues a ustedes, queridos seguidores, también muchas gracias por seguir este programa. Y ya saben, recomendación, consagrarse a la Virgen. Yo también soy consagrada y si me pusiera a contarles los beneficios que he recibido en mi vida después de esta consagración, no pararía esta noche de hablarles. Así que háganlo, el momento es ahora, no se arrepentirán y por favor busquen Consagración de San Luis María Griñón de Montfort, recomendada 100%. Nos vemos en un próximo programa. No olviden hacer su suscripción a este programa, No Tengas Miedo, y también activar la campanita. Nos vemos en un próximo programa con un nuevo tema. Que Dios los bendiga.